Buen día, compañeros. El día de hoy le corresponde al equipo hablar sobre el tema de cáncer de cervix. Para empezar, debemos saber que se trata de un problema de salud importante debido a los altos índices de incidencia y mortalidad que se han registrado. Estos altos índices o cifras corresponden a las diferencias culturales y las prácticas sexuales promiscuas que realiza la población. Esta patología es la cuarta neoplasia más frecuente a nivel mundial. Para el año 2018 se estimó que había más de medio millón de casos y más de 300,000 muertes en todo el mundo. En México, las estadísticas indican que la población que se ve más afectada tiene entre 50 y 59 años. Es importante tomar en cuenta que esta condición, esta neoplasia, es totalmente prevenible debido a su lenta evolución y a la accesibilidad del cervix para su estudio. Entre los factores de riesgo que podemos identificar se encuentran el bajo nivel sociocultural, el inicio temprano de la vida sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo, infección por VIH y el factor etiológico más importante para el desarrollo de esta neoplasia va a ser el BPH, del cual 40 van a ser los tipos que afectan el epitelio cervical y el tipo 16 va a ser el más carcinogénico, con un porcentaje de 55 a 60% de riesgo para que la paciente desarrolle esta neoplasia, y el tipo 18 va a ser el segundo tipo más carcinogénico con un porcentaje de 10 a 15. Para la mujer mexicana, el tipo 16 y 18 van a sumar un porcentaje de 80% de riesgo. Como se mencionó anteriormente, los cambios histológicos que se presentan de una etapa temprana hasta un cáncer invasivo requieren de años de evolución, lo cual permite que en ese tiempo se pueda diagnosticar o se puedan identificar estos cambios y empiece un tratamiento para evitar que se lleguen hasta estadios tardíos. Sin embargo, las pacientes no suelen realizarse chequeos de rutina y solo acuden al médico cuando ya están en estadios tardíos porque presentan sintomatología grave, lo cual aumenta los índices de mortalidad que se estuvieron analizando anteriormente, que las cifras son altas y las incidencias de igual manera se incrementan por esto. En cuanto a la clasificación histológica, tenemos que el tipo más frecuente es el carcinoma epidermoide, el cual compone un 91.5% del cáncer cervicouterino, seguido del adenocarcinoma, que representa al 3.7%, y el tercero más frecuente es el adenoescamoso, con 1.7%. Entre los pocos frecuentes están los melanomas, los linfomas y los sarcomas primarios del cérvix. De acuerdo con la historia natural, la unión escamocolumnar o zona de transformación del cérvix es el sitio de origen del carcinoma de células escamosas. En este sitio se producen cambios metaplásicos continuos durante la etapa embrionaria, la pubertad y el primer embarazo. Las lesiones preinvasoras adyacentes o enfermedad in situ en un largo proceso forman cáncer cervical invasor. La invasión directa se puede extender hacia el cuello uterino por los ligamentos de fijación, conducto endocervical, endometrio y hasta la vagina, que incluso en etapas avanzadas hay infiltración a vejiga y recto. El drenaje linfático del cérvix se organiza en 3 plexos que se anastomosan entre ellos, drenando a la mucosa, la capa muscular y capa serosa, por lo que la diseminación ganglionar ocurre de manera ordenada. Los primeros ganglios afectados son los paracervicales, seguidos de los parametriales, paraureterales, obturatrices, hipogástricos, ilíacos externos y comunes, presacros y, en las fases más avanzadas, los paraórticos. En la etapa temprana, la enfermedad es asintomática hasta que se vuelve un cáncer invasor. En cuanto a la sintomatología común, cuando ya se hace un cáncer invasor,
es el sangrado vaginal anormal poscoital, intermenstrual o posmenopáusico, la secreción vaginal inusual con contenido seroso o sanguinolento y fétido, dolor durante el coito vaginal, palpación de tumor en cérvix que podrá ser visto en especuloscopía simple. En etapas más avanzadas existe dolor pélvico, edema de extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables, secreción fétida transvaginal y fístulas urinarias o rectales hacia la vagina. También habrá dolor a la palpación vaginal y rectal. La meta principal del escrutinio es prevenir la morbilidad y mortalidad mediante la prueba estándar, que es la citología cérvico-vaginal, la cual tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96 al 99%. La edad de inicio del escrutinio internacional es a los 21 años. Sin embargo, la norma oficial mexicana recomienda realizarse la prueba iniciando a los 25 años hasta los 64 años o al inicio de la vida sexual. Las mujeres entre los 21 a 29 años con 2 o más resultados de citología negativos consecutivos se recomienda realizar la prueba cada 3 años. En cuanto al diagnóstico de una lesión maligna temprana, se realiza mediante la evaluación con colposcopía, citología y biopsia, mientras que en el caso de cáncer cervical invasor debe hacerse interrogatorio y exploración física para estadificarlo. Y en cuanto a los tumores localmente avanzados, se realizan pruebas de funcionamiento hepático, estudios rutinarios, tomografía computarizada o resonancia magnética. Se recomiendan citoscopía y rectosigmoidoscopía en sospecha de invasión vesical o rectal. Con el tema del cáncer cervicuterino, en el apartado de la estadificación de la enfermedad, se hace mención que va a estar mediada por el sistema FIGO. Este sistema es la Federación Internacional de Obstetricia, que actualmente va a ser la que se ocupe a nivel mundial. A partir de la actualización que se realizó en el año 2010, se logró identificar las diferentes etapas clínicas de la enfermedad, demostrando una relación directa entre la extensión locorregional, el estado ganglionar, la enfermedad a distancia y la supervivencia global a 5 años y la supervivencia libre de recurrencia. Estos van a ser los principales factores pronósticos de la enfermedad. La Federación Internacional de Obstetricia maneja una serie de estadios de cáncer cervicuterino en el cual los segmentó en 4 principales. En el estadio 1 hay una confinación al cuello uterino. En el estadio 1A, el cáncer invasor solo va a poder ser identificado por medio del microscopio. En el estadio 1B, menciona que hay una lesión visible confinada al cérvix y lesiones preclínicas. En el estadio 2, se extiende más allá del cuello uterino, pero no hacia una pared pélvica. El carcinoma ya involucra a la vagina, pero no al tercio inferior. En el estadio 3, el carcinoma se extiende hacia la pared pélvica o afecta al tercio inferior de la vagina o existe hidronefrosis o insuficiencia renal. En el estadio 3A se extiende al tercio inferior de la vagina y en el último estadio, en el 4, el carcinoma invade la mucosa de la vejiga o el recto y se extiende más allá de la pelvis verdadera. Para una adecuada, el Comité de Ginecología Oncológica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda la realización de una serie de estudios como una biopsia confirmatoria de una lesión cervical, análisis de la biometría hemática, prueba de función renal y hepática, un examen pélvico de baja sedación, cistoscopía, sigmoidoscopía, tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. En un grupo de pacientes con enfermedad localmente avanzada del estadio 1B al estadio 4A clínicos, se menciona que actualmente existen evidencias de la necesidad de estudios de imagen de forma complementaria, los cuales pueden establecer una mejor eficacia a la extensión de la enfermedad y de esa manera plantear una serie de tratamientos más dirigidos. Por ejemplo, en la tomografía computarizada
Tiene una eficacia de estadificación del estado ganglionar alrededor del 94%. Por otro lado, la imagen por resonancia magnética se debe considerar como el estándar de oro para la evaluación de la extensión parametrial. Tiene una eficacia del 81% y la tomografía por emisión de positrones provee una sensibilidad y una especificidad mayor al 99% en la determinación del estado ganglionar. Dichos ganglios no deben ser mayores de 5 milímetros y esto lo establece el manejo de cáncer cervicuterino en el año 2004, la National Comprehensive Network, en su versión del segundo año. El tratamiento depende de la etapa clínica en la que se encuentra la paciente. Se divide en etapa clínica preinvasiva y etapas clínicas invasivas. La etapa clínica preinvasiva incluye la etapa clínica in situ, mientras que las etapas clínicas invasivas incluye 4 etapas, que son la etapa clínica 1A, 1A1 sin permeación linfovascular, 1A1 con permeación linfovascular y 1A2. Para la etapa clínica preinvasiva in situ, el tratamiento se realiza con cono de escisión electroquirúrgica. Sin embargo, existen otras opciones que incluyen láser, crioterapia o histerectomía simple. Para las etapas clínicas invasivas, en la etapa clínica 1A consiste en realizar una histerectomía total abdominal o traquelectomía. En caso de realizar biopsia con cono, deben obtenerse márgenes negativos y debe realizarse seguimiento estrecho en aquellas mujeres que desean preservar su fertilidad. Para la etapa clínica 1A1 sin permeación linfovascular, consiste en realizar una biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. En caso de que los márgenes sean positivos, debe realizarse una nueva biopsia. En esta etapa clínica, las posibilidades de metástasis ganglionar son menores al 1%, por lo que el tratamiento con cono es una opción en pacientes que desean preservar la fertilidad. El objetivo de la biopsia con cono es remover el ectocervix y el canal endocervical. En la etapa clínica 1A1 con permeación linfovascular, también debe realizarse una biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. Sin embargo, en caso de documentarse permeación linfovascular, se debe realizar una disección ganglionar pélvica. Y por último, para la etapa clínica 1A2, se recomienda realizar una histerectomía con disección ganglionar pélvica. En etapas tempranas, las pacientes que no son susceptibles de un abordaje quirúrgico pueden ser tratadas mediante radioterapia en la modalidad de braquiterapia. Las dosis de tratamiento con esta modalidad son de 65 a 75 grays con braquiterapia de baja tasa de dosis o con braquiterapia de alta tasa de dosis, en la cual habitualmente se utilizan 6 aplicaciones de 7 grays. En las etapas clínicas 1B1 y 2A1, para las pacientes que no desean preservar la fertilidad, se realiza una histerectomía radical con disección pélvica. Es adecuada para pacientes en estadios 1A, 1B y 2A. Esto se realiza ya que permite la resección amplia del tumor e incluye la escisión de la mayor parte de los ligamentos cardinales y uterosacros, la extirpación de la parte superior del canal vaginal de 1 a 2 centímetros aproximadamente, además de los ganglios pélvicos. Este tipo de cirugía se puede realizar con laparoscopía. Para las pacientes con interés en la preservación de la fertilidad, se recomienda el tratamiento con traquelectomía con linfadenectomía laparoscópica. Es adecuada para pacientes con estadios 1A2 y 1B1 con tumores de 2 centímetros o menos. Con este tipo de tratamiento se ha reportado que hasta el 72% de las pacientes logra una gestación de 37 semanas y más. Para el ganglio centinela consiste en la inyección de un colorante o de un marcador radioactivo en el cérvix uterino, por lo general de 2 a 4 puntos. Posteriormente, los ganglios son identificados durante la cirugía, ya sea mediante visualización directa o con un detector. Los mejores resultados han sido descritos en tumores de 2 centímetros y menos. Etapas clínicas
1, B2 y 4A, que consisten en radioterapia concomitante con quimioterapia, que es de RTE a dosis pelvis con radioterapia externa de 45 a 50 grays en fracciones de 1.8 a 2 grays en un lapso de 5 semanas, seguidos de braquioterapia 4 fracciones de 7 grays con braquioterapia de alta tasa de dosis o bien 35 grays con braquioterapia de baja tasa de dosis. En la quimioterapia, el agente de elección es el citoplatino semanal, el cual se aplica durante la radioterapia externa como un radiosensibilizador. Si se documenta ganglios retroperitoneales positivos en conjunto con el equipo multidisciplinario, considera realizar disección ganglionar a dicho nivel y de resultar positivos tratar con radioterapia de campo extendido a retroperitoneo. En la etapa 4B, que son en pacientes que ya presentan metástasis a distancia, son tratadas con quimioterapia. Esos pacientes con síntomas por actividad tumoral como el dolor, sangrado, son más susceptibles al tratamiento con radioterapia o cirugía. En cuanto al tratamiento postoperatorio, la radioterapia adyuvante después del tratamiento con cirugía, las pacientes con factor de alto riesgo de recurrencia, como el tamaño del tumor de 4 centímetros y mayor, PLV e invasión mayor de 1/3 del estroma, se benefician del tratamiento con radioterapia postoperatoria. En el estudio de GOG 92, las pacientes que presentaron 2 o más factores de riesgo fueron tratadas con radioterapia a pelvis con dosis de 46 a 50.4 grays. Se observó que la radioterapia reduce la recurrencia local y a distancia de un 31 a un 18%, con la mejoría de la supervivencia libre de progresión de un 65 a un 78%. La radioterapia y quimioterapia concomitante adyuvante en el mismo estudio demostró beneficios del tratamiento postoperatorio con quimioterapia y radioterapia en pacientes con los siguientes factores, ya sea que presentaban ganglios positivos, márgenes positivos, parámetros positivos. El tratamiento combinado mejoró mucho la supervivencia libre de progresión, de un 80 a un 63%. Y la supervivencia global fue de 81 al 71%. Un análisis adicional demostró que el tratamiento con quimioterapia y radioterapia mejoró la recurrencia local en un 50% y las metástasis a distancias hasta de un 30%. La vigilancia en pacientes con cáncer cervicouterino se realizará con base en el consenso internacional, dividiendo a los pacientes en grupos de riesgo para la recurrencia según la etapa en el momento del diagnóstico y el tratamiento recibido. En términos generales, se considera que la vigilancia bianual es suficiente para pacientes con bajo riesgo y para pacientes con alto riesgo de recurrencia se recomienda cada 3 meses y en los primeros 2 años y de forma bianual del 3.º al 5.º año. Posteriormente, de forma anual, se considera también un pilar esencial en el seguimiento de la educación de la paciente acerca de la reducción del peso corporal, cese del tabaquismo y de la instrucción sobre los datos de alarma que pueden ser flujo fétido o sangrado transvaginal, pérdida de peso o tos persistente. La citología cérvico-vaginal en la vigilancia es de poca utilidad, especialmente en pacientes con etapa clínica 1 y 2.